me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué entiendes por esto, Andreita? Sobre la ley del espíritu, de que cuando estamos en Sobre el la cita, espíritu, ya no. Dime, sobre la cita que acabo de leer. ¿Quieres que la vuelva a leer? porfa. Listo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. No es hermoso ese versículo porque dice que cuando andamos, que cuando le pertenecemos a Dios, ya no somos condenados. Cuando tenemos al Espíritu Santo, ya no hacemos parte de este mundo y pues ya no somos condenados por Satanás porque cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, estamos justificados y es un fruto que Jesús coloca en nuestra vida cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Perfecto, gracias Andreita, tremendo aporte. Pues sí, esto significa eso que nos dice Andreita, ¿sí? Que no hay ninguna condenación en Cristo, que nosotros dice que ya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado la ley del pecado y de la muerte y, y nos enseña eso, pero no significa, ¿sí? Que nosotros podemos hacer lo que se nos dé la fe, ¿sí? Porque, porque nosotros decimos, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y podemos ir y hacer y deshacer en nuestro diario caminar. No, no porque cuando nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y andamos en la vida en el Espíritu, eso quiere dar a entender que nosotros somos unas personas nuevas, ¿sí? Eh, que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo una nueva manera de vivir, ¿sí? Y de actuar, ¿sí? Porque nosotros no entregamos nuestra vida a Jesús simplemente de labios. Nosotros entregamos completamente nuestra vida a Jesús, ¿sí? De alma, cuerpo, de corazón, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que comenzar a vivir conforme a la voluntad de Él, ¿sí? Y, y si hago esto, el Espíritu Santo que vive en mí me dará contrición de pecados y me fortalecerá para no caer en la tentación. Porque nosotros, obviamente, a diario nosotros andamos tentados, somos tentados a diario. Sí, pero cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él nos contrista de pecado. Hablamos, Janesita habló algo especial, no se les olvide las cámaras. Algo especial hace ocho días, y fue algo muy bonito, que nos habló sobre el Espíritu Santo, quién era, y todo eso que nosotros aprendimos. Pero entonces, para nosotros no caer en tentación, tenemos que estar, obviamente, con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver algo, ¿por qué somos tentados? ¿Por qué crees que somos eh, tentados? ¿Alguien me quiere decir? Liz, ¿me quieres decir por qué somos tentados? ¿Por qué crees tú? Yo creía, pues, porque, no sé, la parte como de Satanás quiere vernos como muy pegaditos a él, entonces, por ese motivo, pues, existe la tentación como tal. Bien. Sí. Santiago 1 del 12 al 14. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios.
Les vuelvo y les leo. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Por naturaleza, el ser humano tiende a pecar, ¿no? Es naturaleza del ser humano. Eh, mm, Desde que nosotros tengamos nuestro cuerpo forradito en carne y tengamos emociones y sentimientos y no seamos todo espíritu, porque es complicado ser espíritu nomás, ¿sí? Nosotros somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Amén. ¿Sí? Y por naturaleza el ser humano es tentado y peca, porque es una naturaleza de nosotros. Entonces va uno en la moto o en el carro y nos cierran y entonces como que, "Ay, pero ¿por qué me cerró?". Pues entonces la suya, no, la suya que es de causa. Y así. ¿Por qué? Entonces llega uno a la casa y uno dice, no, pero yo qué sé, Dios mío, por mi cuidado, mi cuidado, mi cuidado. Y comienza uno a decir, no, pero pues, yo no lo vuelvo a hacer. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirlo a uno. Dice, no, pero tremendo, o sea, ¿qué hice hoy? ¿Sí? Yo siempre les he dicho que algo que yo he visto en los judíos es que ellos todas las noches, a una hora, ellos reflexionan de lo que hicieron durante el día. Y si tienen que eh, pedir perdón o ir a donde la persona, si les queda fácil, ellos van y lo hacen y piden perdón. ¿Sí? Pero ellos reflexionan durante el día. ¿Sí? Muchas veces nosotros no lo hacemos. Muchas veces nosotros simplemente pecamos y dejamos así. Y dejamos así porque nosotros simplemente es nuestra naturaleza y entonces ya, eso pasó. Sí, pero cuando tú puedas reflexionar, cuando tú puedas eh, rearcir ese pecado, pues sería bueno. En Santiago nos enseña que Dios no puede ser tentado, que Jesús no puede ser tentado, ni que Él envía tentación, ¿sí? Porque es que Dios no tienta ni envía tentación. Entonces dices, no, pero es que Dios me puso a ese muchacho o a esa muchacha y ahí delante de mí yo no pude resistir a esa belleza, mejor dicho, o a eso, y Dios mío, yo no pude resistir de que me dieron las vueltas mal también, y entonces yo no las devolví, entonces yo no necesitaba dinero, entonces yo me las guardé, ¿sí? O me dieron más plata de lo que me tenían que dar, o a alguien se le cayó el dinero y yo hice loco y lo recogí y lo guardé y cosas así, porque esas son tentaciones que nos presenta. Y nos decía algo importante y decía que el diablo está ahí al acecho con la tentación. Y con respecto a eso, claro, el diablo siempre va a estar ahí porque cuando tú caes en la tentación, cuando tú caes ahí, entonces ahí el diablo empieza a acusarte. Entonces, claro, entonces empieza a decir, ay, tú lo hiciste, mira, Dani. Y empiezas ahí todo el día y todo el día y todo el día pasa con eso. Y tremendo, a mí me pasó algo hace poco y yo fui a cobrar un dinero de la empresa y me dieron una plata de más. Pero la señora cuando me dio la plata, me dijo, me hace el favor, cuente el dinero que está completo, me apaga la luz y cierra la puerta y porque es que tengo que irme a almorzar. Y digo, bueno, sí señora. Yo conté el dinero y lo conté y lo conté y lo conté y lo conté. Y yo dije, me sobra plata. Y yo dije, no, pues, ¿qué hago? Entonces la señora no estaba, ya se habían ido. ¿Qué hice? Ese día se me habían quedado hasta los papeles de la moto, se me habían quedado toda la billetera, todo se me había quedado en la casa y no tenía dinero en ese momento. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no, ¿sabes qué? Voy a llevar la plata y la voy a llevar a la empresa y les digo que se comuniquen con ellos porque pues, la plata no es mía. Yo qué podía hacer y eso hice, efectivamente, allá sobró la plata y eso se hizo. Pero ¿qué podía hacer yo? Pues como no tenía yo dinero, como no se me habían quedado mis papeles, como se me había quedado todo, yo podía coger ese dinero y cogerlo para mí y nadie se había dado cuenta porque pues igual la plata estaba ahí y yo la podía haber cogido, pero no lo hice.
Pero ahí está la tentación, entonces no puedo decir, ay, que Dios me puso eso y no, y eso fue una bendición de Dios. No, eso es una tentación del enemigo. Y el enemigo es el que tienta, el que está ahí, no, me mire, y le pone la cascarita para que tú caigas. Entonces es importante que tú siempre estés con el Espíritu Santo. Amén. Les voy a leer algo que dice, Santiago nos dice que somos tentados de parte de Dios. Dios no puede enviar algo que Él no tiene. Él no tiene tentaciones para enviarnos, al contrario, Él nos redarguye para que no caigamos en las tentaciones del maligno. Aquí nos dice que nosotros somos tentados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne, porque la carne se deleita con el pecado y esto sucede porque permitimos a la carne que domine a nuestro espíritu. Que seamos carnales y no espirituales, debemos dar lugar a nuestro espíritu, que la carne se sujete a él para poder vivir una vida espiritual resistente a las tentaciones. Menos carne y más espíritu. Amén. ¿Estoy dando a entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Amén. Vale. Entonces, ese fue el número 1, ¿sí? Por nuestra naturaleza pecaminosa. 2, por estar donde no debemos. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Se los voy a leer rápidamente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y ahí vemos que y ella quedó embarazada y bueno, y vemos, y les recomiendo que lean esa historia. Vemos que David, en vez de estar donde tenía que estar, porque aquí dice que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los homitas y sitiaron a Rabab, pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que estar allá, él tenía que estar en la guerra, él tenía que estar allá enfrentando y poniendo la cara. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que Dios nos manda, nos envía a hacer y no las hacemos. Muchas veces nosotros estamos en lugares donde no debemos. El versículo de Samuel, claro. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Y estamos en lugares donde nosotros no debemos estar, ¿sí? Pasa, que día hablábamos con los del clan aquí y yo les contaba sobre la historia de este muchacho que trabajó en Pandillas de Guerra y Paz. Este muchacho conocía de Dios y, y de un momento a otro quiso darse una vuelta por Mundo Aventura y dijo, voy a ir a bailar. Entonces, y se fue con el hermano y tuvieron un problema y a él le dieron un balazo, un tiro y quedó prácticamente, había quedado cuadrapléjico. Entonces, este muchacho, y yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con él y decirle y preguntarle a él por qué, por qué lo llevó a hacer eso, siendo que él conocía de Dios y sabía de pronto algunas consecuencias. Él me decía que simplemente fue por eso, o sea, porque fue tentado y porque el hermano le dijo, acompáñeme, y él dijo, pues lo voy a acompañar y no más. Pero ese acompañamiento lo llevó a quedarse prácticamente cuadrapléjico. Ahorita, gracias a Dios, él se ha podido movilizar, se ha podido mover con muletas. Pero muchas veces nosotros nos movemos para lugares donde no debemos de movernos y vemos unas consecuencias tremendas como de pronto la de él, ¿sí? Y nosotros decimos, no, pero es que Dios es malo, pero es que Dios da.
Dios no estaba conmigo y no es que Dios no esté contigo, que Dios está en todo lado. Pero nosotros cuando no estamos en un lugar donde no debemos, en un lugar donde no debemos estar, pues obviamente vamos a tener consecuencias. Obviamente vamos a tener consecuencias malas, consecuencias nefastas, ¿sí? David fue tentado porque abrió una puerta de ocio, porque abrió una puerta de pereza, ¿sí? Y él, por quedarse en la casa, ¿sí? Él, él hizo, subió a la terraza, deseó a esta mujer, hizo que, es más, hizo que mataran a la esposa. Eso fue tremendo, ¿sí? Para estar con esta mujer. Sí, obviamente hubo una consecuencia porque la primogenitura de Samuel, de David, ¿sí? Murió, sí, tuvo que morir, y eso fue algo tremendo para él. Él lo entendió más adelante, sí, él lo entendió más adelante, sí, pero no podemos nosotros por estar en un lugar donde no debemos estar, eh, permitir estas cosas, porque el enemigo siempre va a estar, siempre nos va a estar tentando a ir, ¿sí? A ir a lugares donde nosotros no debemos de ir, a ir a sitios donde no debemos de estar, ¿sí? O muchas veces eh, nuestros amigos nos invitan a ciertos lugares. Yo no solo hablo de lugares de lugares malos, de rumba y alcohol y esto, ¿sí? Pero a lugares donde no tenemos que estar porque nos contaminan de todas maneras. Las malas palabras, las malas conversaciones, las malas influencias, ¿sí? La gente que habla todo de doble sentido, todas estas cosas también son cosas que nosotros permitimos por estar en lugares donde no tenemos que estar. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos estar en lugares donde Dios no nos ha llamado, ¿sí? Ah, Javier, nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. Sí, claro, podemos ser luz, pero la idea es que nosotros lleguemos a ser luz y no que ellos nos contaminen a nosotros, ¿sí? Es muy fácil eh, que el mundo nos jale porque cuando nosotros venimos de una vida contaminada, una vida de pronto de mucho desorden, de muchas cosas que, que no nos, que no nos sirven, y tenemos muchos amigos de esos, y hasta ahora estamos comenzando, como estamos comenzando ahorita muchos, o de pronto pues ya muchos conocen, pero no estamos exentos a hacerlo, ¿sí? Y nos jalan, pues claro, caemos, y estamos ahí y grave. Entonces, estamos en un lugar donde nosotros no debemos de estar, y claro, entonces el enemigo se aprovecha de eso y ¡pum! Ahí caemos. Amén. Número 3. ¿Estamos entendiendo hasta ahí o estamos aburridos? ¿Estamos aburridos? Digan amén. ¿Ah? ¿No? ¿No están aburridos? Bueno. Por una vida espiritual tibia. Ese es el número 3. Mateo 26, Mateo 26, 40, 41. Leen. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Tremendo, ¿no? El Señor Jesucristo estaba allá, lo iban a crucificar, él sabía, y estaba con sus discípulos allá, él estaba esperando que ellos oraran con él o lo apoyaran en oración, ¿sí? Y cuando se da cuenta, no, y le pregunta a Pedrito, Pedrito, pero no, ni una horita orando, nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es una vida espiritual tibia? Vamos a ver quién está por aquí. Valeria, para ti, ¿qué es una vida espiritual tibia? ¿No está? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿No está, Vale? Entonces, digámosle a Diana. Para ti, ¿qué es una vida espiritual tibia, Diana?
Para mí una vida espiritual tibia es cuando a veces nos acordamos de Dios y a veces no, cuando a veces oramos y a veces no, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero de un momento a otro también pecamos incluso siendo conscientes. Entonces siento que eso es una vida espiritual tibia, no acercarnos de la forma correcta, no acercarnos con esa sinceridad y abriendo nuestros corazones. Siento que esa es una vida espiritual tibia. Wow. Gracias, Janita. Bien, bien, bien. Eh, la tibieza espiritual se presenta como una comodidad engañosa, una satisfacción superficial que oculta su daño, oculta un daño subyacente. El Señor Jesús nos advirtió sobre esa trampa espiritual al referirse, perdón, eh, a los tibios como ciegos. Eh, Cuando nosotros vivimos una vida de tibieza, es eh, como si viviéramos el peligro que está latente a nuestro lado y lo ignoramos. Ignoramos todas las cosas que nos están perjudicando espiritualmente porque no tenemos expectativas puestas en Dios, porque no hemos dado el paso que nos permite avanzar en el camino hacia la verdad. Seguimos en nuestra comodidad. Nosotros, Diana decía algo importante, que somos como intermitentes, somos como, lo buscamos por ratos a Dios. Y cuando nos va bien, entonces lo buscamos, cuando no estamos bien lo buscamos, cuando estamos bien lo buscamos por raticos. Entonces, eh, nosotros no podemos ser muy tibios. Dice la palabra de Dios que a los tibios Él vomitará de su boca, ¿sí? Porque nosotros tenemos que llegar a ser alientes, nosotros tenemos que llegar a tener la vida en el espíritu bien activa. Eh, Nosotros no podemos ser esos tibios que un día sí, un día no, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a comenzar a decir, pero es que Dios a mí no me escucha, pero es que Dios a mí no me responde, yo no veo, yo avanzo y avanzo y no veo el resultado de estar con Dios, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo tibios. Muchas veces nosotros buscamos, he visto muchos casos y uno de estos de que están buscando trabajo y encuentran trabajo y no vuelven a hablar con Dios, ¿sabes? De Dios desaparecen. ¿Sí? Y se vuelven, se quedan sin trabajo y vuelven. Entonces, Dios es misericordioso, Dios no es malo, Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Pero la idea es que nosotros seamos llenos del Espíritu y vivamos una vida en el Espíritu buena y agradable para Dios, ¿sí? Ejemplo para los demás, pero agradable para Dios. Y eso es importante, porque nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu muy agradable para Dios, porque que Él se complazca de escucharnos, que cuando nosotros hagamos una oración, Él la escuche y se agrade de escuchar y se agrade de escuchar esa oración. Amén. Ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos vencer la tentación. Número 1, por medio de la palabra de Dios. Santiago 1, 22 al 25, no sé si decirlo rápidamente, bueno, rápidamente se lo voy a leer. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. Importante, la palabra es no solo para decir la leo,
sino la atesoro en mi corazón y la pongo en práctica. Por eso dice por medio de la palabra. ¿Cómo vencemos la tentación? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, el diablo se le presentó y le dijo, entonces lánzate porque escrito está que sus ángeles mandará a Dios y te recogerán. Y el diablo tentó al Señor Jesús, ¿sí? Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Dijo, ay, no, Señor diablo, no voy a hacerlo. No, él que le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces dijo, entonces coge estas piedras y conviértelas en pan. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a tentar, pero si tú estás cimentado en la palabra, tú vas a tener autoridad. La autoridad la tienes. Tú vas a tener cómo decir, ¿sabes qué? Señor diablo, mire, la palabra dice tanto, yo soy hijo, yo soy hija, y yo pertenezco al reino de Dios. Él es mi papá y tú vas a tener cómo hacerlo. Entonces es importante que leas la palabra, pero que la atesores en tu corazón y la pongas en práctica. Eso es importante. No solo leerla como un libro cualquiera, no. Hay que escudriñarla, pero también ponerla en práctica. ¿Sí? Amén. Eh, Dos, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo y aplicando el dominio propio. Sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, aplicando el dominio propio. Les voy a leer antes. Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo y aplicando el dominio. La palabra de Dios nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor, amor y de dominio propio. Si nosotros reconocemos la grandeza de Dios y nos sometemos a Él, en el momento de la tentación vamos a tener fortaleza, como la tuvo Jesús. Por esto debemos leer la palabra para vencer la tentación. Pues en la palabra encontramos todo para salir victoriosos de la tentación. Dios dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, sino de valor, de amor y de dominio propio. ¿Sí? El dominio propio es eso que nosotros tenemos y que ese dominio propio que yo tuve con el dinero, eso es dominio propio. Eso es abstenerse de no ser tentado. Van a pasar muchas tentaciones en tu vida, claro, ahorita en el comienzo de tu crecimiento espiritual con este posorigen, con campus, con teco, con todo esto que vamos a comenzar, eh, eh, el dominio propio va a tener que ser activado en tu vida tremendo. Eso como cuando Goku se convierte en Saiyajin, así tiene que ser el dominio propio en tu vida, ¿sí? Y dominarlo de una forma especial, de una forma que tú digas, "Sí, yo puedo hacerlo". Y estoy aterrado como me han pasado de cosas y yo he tenido ese dominio propio y lo he vencido. Eso es bacano. O sea, entonces uno dice, uy, sí puedo. Pero entonces eso no lo podemos hacer si no tenemos una vida en el Espíritu pleno. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Fortaleciendo sí. nuestro espíritu. Amén. Fortaleciendo nuestro espíritu. Es importante reconocer que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y nos posiciona como hijos santos y capaces de vencer. Es importante reconocer que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y nos posiciona como hijos santos y capaces de vencer. Tremendo, ¿no? Mira lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu. Amén. Algunos de ustedes no. Dentro de 8 días vamos a ver un poquito más profundo
con alguien supremamente especial que es nuestra pastora y vamos a ver una clase espectacular. No se la, creo que no se la pierde. Amén. Cuando nosotros tenemos el Espíritu, ¿sí? Dice que alguno, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. eh, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Se acuerdan en el origen los regalos? ¿Sí? Y uno de los regalos, ¿cuál era? ¿Quién me lo dice? Se ganó una chocolatina el sábado. ¿Ninguno? Ay, Paulita también. Bueno, Paulita, dímelo. Dínoslo, y te la gano. Bueno. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, 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 obviamente. ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? ¿De los regalos? ¿No? Dínoslo, Paulita, tranquila. Paulita. Paula, Paulita. Sí, pero hay uno importante, ¿no? No, no, hay uno, o sea, hay uno también del que estamos hablando, ¿no? Súper, gracias, mi Paulita. Bien. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio y está en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, sí, ganaste nuestro latino, sí, señor. Tenemos testigos. Bien, Paulita, bien. Nuestra community manager, ella también está ahí en la clase activa. Muy bien. La vida en el Espíritu produce fruto, ¿sí? Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. El cristiano es como los árboles, cuando están maduros dará sus frutos y por sus frutos los conoceré. Eh, nosotros cuando vivimos una vida en el Espíritu también damos fruto, ¿sí? Y estamos para dar fruto. Allá arriba vamos a tener coronas y, y de pronto, más adelante, de pronto podamos compartir algo o de pronto los que han podido ir un jueves que el pastor nos habló sobre las coronas, sobre cómo adquirimos coronas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? No les voy a preguntar, pero si alguien se acuerda, Sí, sí, me acuerdo. sí, Andreita, ¿sí te acuerdas? Y Sí, tremendo. ¿Quieres compartirnos algo de las coronas? bueno, pues una de ¿Sí? las cosas que el Señor nos va a regalar es cuando predicamos el Evangelio. También otra corona que recuerdo también es el tener en nuestro corazón de la venida del Señor, el anhelar la venida del Señor. Bueno, el ganar almas. em, ay, no me acuerdo más. Tranquila, no, pero gracias, Andreita, ganaste una chocolatina también. Por favor, que sea Entonces, Jumbo Jet y me gusta la última edición. ya, Gracias. sí, 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 sí. Esto Sin es fe. exigencias, por favor. Por favor, en buzón de sugerencias después de las 9:14. En sí. Bien, Andreita. Bien, gracias. Pero sí, eso es ganar corona. Y uno de esos es eso, o sea, el fruto de nosotros es eso. Esas coronas las vamos a ver allá en el cielo cuando nosotros nos encontremos con Dios y Dios diga, ven, mira, estas son tus coronas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 coronas, 5.000, 2.000, 3 coronas, 4 coronas. Y ya es tremendo porque nosotros tenemos que dar fruto, ¿sí? Como esos árboles, los árboles cuando nosotros vamos en temporada a, a tierra caliente y vemos esos mangos allá bien maduros y nos toca subirnos a esos árboles o empezamos a sacudir como ese árbol para que se caigan, para comernos ese mango
bien madurito, bien rico, o un manguito con sal, ¿sí? Eso es rico. ¿No les gusta? ¿No les gusta el manguito con sal y el mango maduro? Bueno, la mandarina, la naranja. Bueno, alguno de... Sí, sonríen, que creo que las amo. Y entonces, así mismo somos nosotros. Asimismo, nosotros damos ese fruto y ese fruto Dios lo valora y Dios dice, ven, buen siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Porque nosotros tenemos que dar ese fruto, ¿sí? Nosotros, dice que por los frutos nos conocerán, porque los frutos no son para nosotros como líderes o para la iglesia o para nuestro pastor. No, los frutos son simplemente para nosotros mismos y para Dios. ¿Sí? Amén. 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 ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? El fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Para que lo puedan, leer y estudiar. Les recomiendo, ¿sí? Perdón, ¿Gálatas qué? Gálatas 5:22. Gracias. El fruto del Espíritu es la vida de Jesucristo en nosotros, hecha posible por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es importante tener una vida en el Espíritu. Amén. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Ya necesita, Nico? ¿Alguien quiere aportar algo? Se nos queda poquito tiempo. ¿Sí? ¿O ustedes tienen alguna pregunta, alguna objeción, algo que aportar, algún reclamo, por favor? No lo Don digan. Javier, una pregunta. Lo último que se acabó de leer, ¿eso está en algún versículo, lo que acabo de decir? O, Por los frutos los conoceréis y está Mateo 12:33. Y los frutos del Espíritu están en Gálatas 5:22. vale, gracias. Vale, Giselle. Otra pregunta. Dime, Janecita. No, No, sí, yo la llamé. Yo llamé a Valeria. Sí, yo la llamé bien. Y sí, yo la tengo aquí apuntadita que está diciendo. Señora. Sí, tranquila, cierra ya, Paulita. Gracias. La grabación queda lista por si ustedes quieren volverla a escuchar. No hay ningún problema.